Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como siempre estamos todos los días, queridos niños, porque todavía no nos podemos ir a nuestras iglesias, a nuestras parroquias, a nuestras capillas para hacer nuestra preparación para la primera confesión o la primera comunión. Pero hoy de igual manera nosotros tenemos un tema muy lindo que vamos a reflexionar. Emma, ¿sobre qué vamos a reflexionar y vamos a estudiar hoy? Vamos a aprender algo con Jesús. Sobre la celebración de la primera comunión. La celebración. Ustedes, queridos niños, tienen que saber que celebrar significa hacer fiesta. Niños, ¿qué significa entonces celebrar? Hacer Fiesta. Hacer fiesta, queridos niños. Y entonces esto es importante que tengamos en consideración porque la primera comunión tiene que ser una gran fiesta del encuentro con Jesús, donde vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Y al mismo tiempo ustedes saben que está la otra celebración también, que es la celebración de la primera confesión. Esto también es lindo porque tiene que ser una celebración del encuentro con Dios Padre misericordioso que nos ama tanto, queridos niños. Bueno, vamos a comenzar a ver esta niña que está aquí a mi lado. ¿Cómo te llamas? Vamos a presentarnos. Me llamo Luján López, tengo 12 años y vengo del colegio Senar. Bueno, muy bien, entonces Luján, que está aquí con nosotros y viene para compartir este día tan importante, tan lindo en Aprendiendo con Jesús. Y vos, querida niña, que a vos ya te conocemos más parece, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Emma, tengo 10 años y estudio en la Escuela Perpetuo Socorro. Muy bien, entonces Emma, que también viene. A ver, queridos niños, ¿cómo se llama nuestro tema? Díganme de nuevo. La celebración de la primera comunión. La celebración de la primera comunión. Pero para eso nosotros vamos a escuchar y vamos a entender qué significa esto de celebrar, esto de encontrarnos en esta gran fiesta con Jesús, en esta gran fiesta con el Señor. Para eso lo vamos a entender desde la palabra del Señor, desde la Biblia, que nuestra compañerita, como siempre, al comenzar nuestro programa, nos pone la base esencial y fundamental desde la Biblia, queridos niños. Estén muy atentos y vamos a escuchar. Adelante, querida amiguita. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos, para el perdón de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor, con la palabra de Jesús, que viene a nuestro encuentro, que nos enseña, que nos dice algo, que nos está entonces empujando para que hagamos algo positivo, para que celebremos nuestra fe. Niñas, para celebrar nuestra fe. Y esto es lo importante, que nosotros podamos celebrar nuestra adhesión con Jesús, que nos llama, que nos quiere. Eso es lo importante, queridos niños, al prepararnos para la primera confesión y para la primera comunión. Pero decíamos que hoy lo vamos a hacer sobre la primera comunión. Queridos niños, volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria
y también a los Giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola amigos, ¿ya estáis aquí? ¡Qué bien! Joseph y yo estamos hablando de nuestra primera comunión. Sí, Eva, Enrique y yo vamos a hacer la comunión la semana que viene. Cristín ya la hizo porque es un poco mayor que nosotros y nos ha dicho que es un día muy especial. Sí, porque ya seremos mayores. Eso, hacer la comunión es de mayores. Exacto, así que despídete de los cómics del hombre chicle. ¿Por qué? ¿Cuándo has visto a un mayor leyendo cómics? Vaya, pero a mí me gusta mucho, no podré leerlos. Vamos a ver, ¿tú quieres ser mayor, sí o no? Sí, claro. Pues tendrás que dejar de leer cómics, es lo que tiene ser mayor. Bueno, chicos, ¿vamos a la casita del árbol? Cristín estará a punto de llegar. Cristín está tardando mucho. ¿Le habrá pasado algo? No sé, Eva. Espero que no. Hola, chicos. Siento el retraso. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que veníamos de visitar a mi abuela cuando de repente, ¡zas!, nos hemos quedado sin gasolina. ¿Sin gasolina? ¿Y qué habéis hecho? Pues mi padre ha tenido que ir andando hasta la gasolinera más cercana por un bidón de gasolina. ¿Sabéis? Esto me ha recordado que nuestra alma también necesita gasolina. Oye, ¿crees que somos un coche? Veréis, todos los hombres y mujeres tenemos un cuerpo y un alma que hay que alimentar. Espera, lo de alimentar el cuerpo ya me lo sé. Eso, mi madre dice que tengo que comer para crecer. Bien dicho, pero lo del alma, no sé, es muy difícil ver el alma. Todos tenemos alma, aunque no se pueda ver, y el alimento del alma es la Eucaristía. Tengo una idea. Con estos prismáticos de visión nocturna seguro que se ve el alma. No podrás verla así. Pues tienes razón, no la veo. Hola, chicos. Hola, padre Luis. Joseph está intentando ver el alma con sus prismáticos de visión nocturna. Oh, bueno, eso no es posible. Pues vaya fastidio. Veréis, el alma es espiritual y eso significa que no se puede ver con los ojos. Imaginaos que tenéis unas gafas especiales con las que podéis ver el alma. Entonces verías a los demás con un halo luminoso alrededor. Eso sería el alma. Ah, vale, es fácil imaginarse eso. Padre Luis. Dime, Joseph. Cuando haga la primera comunión seré mayor, ¿verdad? Eso es. Y ya no podré leer los cómics del hombre chicle. ¿Quién te ha dicho eso? Enrique, que se cree muy listo. Pues claro que podrás seguir leyendo cómics. ¿En serio? Toma ya, ¿ves? Vale, pues vas a ser un pequeño toda tu vida. Chicos, ¿queréis viajar con la imaginación a un pasaje de la Biblia donde Dios dio de comer al pueblo judío? ¿Les dio comida? ¿Y la comida bajó del cielo? Eso es. Vale, vosotros en casa también podéis venir con nosotros. Solo tenéis que cerrar los ojos y... Si cierras los ojos y me das la mano, viajaremos todos juntos a un lugar muy lejano. Aprenderemos la vida de Jesús. Eso es el Evangelio que nos llena con su luz. Historias de la Biblia. Muy bien, chicos. Estamos en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que hemos viajado hasta antes de que naciera Jesús. Sí, mucho antes.
Veréis, los judíos estaban enfadados con Moisés porque llevaban tiempo caminando por el desierto y tenían hambre. Mirad, allí está Moisés hablando con uno de los jefes de los judíos. Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos. Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Vaya, qué mal genio tiene ese judío. Sí, Moisés les liberó de Egipto y ahora quieren volver porque en Egipto, por lo menos, tenían comida. Entonces, Moisés se fue a un monte a hablar con Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Pues veréis. Mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. ¡Qué fuerte! Dios le ha hablado a Moisés. Sí, y veréis. Resulta que al día siguiente todo el campamento amaneció con unos granitos sobre la tierra. Esa comida se llamó maná. ¿Qué es esto? Este es el pan que el Señor os da por alimento. He aquí lo que manda el Señor: que cada uno recoja cuanto necesite para comer, un gomor por cabeza según el número de los miembros de vuestra familia. Cada uno recogerá para la gente de su tienda. Sabe a torta de miel. Y hay suficiente para todos. Así, Dios dio de comer a su pueblo durante 40 años. ¡Toma! ¡Qué pasada! Ese es el alimento para el cuerpo, ¿verdad? Sí, el alimento para el cuerpo se llama comida. Ya, y el alimento para el alma es la Eucaristía. Exacto, la Eucaristía es el cuerpo de Jesús. Venid, viajemos con la imaginación hasta la sinagoga de Cafarnaúm para oír lo que Jesús dijo de la Eucaristía. Muy bien, veréis. Esta es la sinagoga de Cafarnaúm. Sí. Y aquí dentro está Jesús hablando de la Eucaristía. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Vaya, convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús sí que son superpoderes. Ah, bueno, esto es para que veáis lo importante que es comulgar. ¿Y qué dijeron los judíos? Pues muchos discípulos se fueron y abandonaron a Jesús. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? ¿También vosotros queréis marcharos? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bien dicho. Pues sí, San Pedro habló en nombre de los 12 apóstoles. Ahora entiendo que la Eucaristía es el alimento del alma. ¿Que es inmortal? ¡Vaya! ¡Es inmortal! Sí, Christine tiene razón. Nuestro cuerpo come alimentos, pero muere. Sí, la mayoría se muere cuando se hacen viejecitos. Pero nuestra alma nunca morirá. Cuando nuestro cuerpo muere, vamos a ver a Jesús, el pan de la vida, cara a cara. Bueno, volvamos a la casita del árbol. ¡Ha sido genial! Bueno, chicos, me voy a estar un ratito con Jesús. ¿Con Jesús? Sí, eso he dicho. ¿Va a la iglesia? Sí. Jesús ha querido quedarse en todos los agrarios del mundo para que nosotros podamos ir a visitarle. Bueno, hasta luego, chicos. Pues nosotros también podríamos ir a visitarle. ¿No os parece? Me parece genial. Creo, Jesús, que estás en el sagrario, muy cerquita de mí, en la iglesia de mi barrio. Gracias, buen Jesús, por haberte quedado con nosotros para siempre, a vivir a nuestro lado. Rezamos a Jesús en el sagrario.
Hola chicos, estamos en la iglesia del convento de Sor Lucía y ella nos va a ayudar a hacer un ratito de oración frente a Jesús sacramentado que está en el sagrario. Sí, como nos ha dicho el padre Luis. Muy bien, podemos empezar santiguándonos con agua bendita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues veréis, dentro del sagrario está Jesús verdaderamente. Sí, lo sabemos. El sagrario es el lugar sagrado donde Jesús está plenamente presente en la hostia consagrada. Es genial que Jesús haya querido quedarse con nosotros. Pues sí, veréis, antes de subir al cielo, Jesús reunió a sus apóstoles y les dijo algo muy importante. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo es aprender tantas cosas lindas con Jesús, queridos niños. Y hoy decíamos que queremos aprender cómo se hace la celebración, que dentro de poco, queridos niños, ustedes se van a acercar al altar junto a Jesús para recibir su cuerpo, para recibir su sangre. O también aquellos niños que se están preparando y están comenzando para su primera comunión. ¿Se están preparando, queridos niños, para qué cosa? Para su primera comunión. O también nosotros decimos la Eucaristía. Esta es la celebración sobre la cual hoy queremos aprender. ¿Cómo? ¿Cuáles son los ritos entonces? Este es el título, queridos niños. Aprendamos los ritos de esta celebración. Queridos niños, ¿qué vamos a aprender entonces hoy sobre los ritos de la primera comunión? Muy bien, sobre los ritos. ¿Cómo vamos a celebrar? Vamos a escucharle entonces a Lujancita, que nos va a leer y nos va a decir algunos puntos importantes cuando comenzamos nuestra celebración de la primera comunión. Después del saludo litúrgico, el sacerdote hace una monición presidencial, poniendo en relieve ante la asamblea el sentido de lo que se va a celebrar. En el acto penitencial, el que preside la celebración invita a los fieles al arrepentimiento. Sería conveniente sustituir el acto penitencial por la bendición y aspersión por el agua, recordando el bautismo. Muy bien, queridos niños, escucharon muy bien. Este es el rito inicial. Entonces repetime de nuevo, por favor, Luján, cómo decía esa primera partecita al iniciar. Dice, ¿qué es lo que conviene hacer cuando el sacerdote llega después del saludo inicial? ¿Cómo decía entonces, querida Luján? Después del saludo litúrgico, el sacerdote hace una monición presidencial. Ahí está. ¿Poniendo qué cosa, Luján? Poniendo de relieve ante la asamblea el sentido de lo que va a celebrar. Ahí está.
Entonces, queridos niños, cuando vamos a comenzar ya nuestro rito, estamos todos emocionados, estamos escuchando al sacerdote, el sacerdote que entró entonces despacito y ahora que nos va a animar y nos va a decir: queridos niños, por fin nos hemos preparado, hicimos un camino tan lindo para conocer a Jesús. Recuerden, queridos niños, que la catequesis viene de una palabra griega que quiere decir catejeo, catejeo. ¿Cómo se dice entonces en griego, queridos niños? Repitan, ¿cómo se dice? Catejeo. Catejeo. Y eso quiere decir algo que resuena en tu corazón y en tu vida, algo que va a permanecer para siempre, la resonancia, lo que suena en tu vida, lo que se queda en tu mente, queridos niños. De ahí viene entonces la palabra catequesis. Entonces el sacerdote hace toda una monición. La monición significa que él les va a hablar, les va a decir qué importante es hoy en esta misa, en esta celebración, estar atentos, conocer lo que Dios nos va a decir a través de su palabra y sobre todo lo que nos va a regalar con su cuerpo y con su sangre. ¿Cómo continúa Emma? ¿Qué es lo que hay que hacer posteriormente? En el acto penitencial, el que preside la celebración invita a los fieles al arrepentimiento. Ahí está, queridos niños. Se dan cuenta que el sacerdote, una vez que hizo esa monición, decíamos, nos anima, nos entusiasma. Vamos a prepararnos porque vamos a recibir a Jesús con su cuerpo y con su sangre. Ahora viene la segunda partecita de ese rito, queridos niños. Nos va a invitar entonces a ¿qué cosa, Emma? ¿Qué dijiste? Nos va a invitar al acto del arrepentimiento. Nos va a invitar al acto del arrepentimiento, queridos niños. Esta es parte y esencial, ¿verdad?, de nuestra preparación, queridos niños, para la Eucaristía, para hacer una hermosa celebración de nuestra primera comunión. Luján, ¿qué vamos a hacer después? Sería conveniente sustituir el acto penitencial por la bendición y aspersión por el agua, recordando el bautismo. Bueno, aquí entra un elemento y dice, sería conveniente, queridos niños, y eso hay que ver, ¿verdad?, en la celebración que ustedes hacen, porque cada parroquia o en cada capilla, cuando se celebra esa primera comunión, hay que ver cómo lo hacen los liturgistas, los que están al frente, los encargados de la liturgia. Aquí dice, sería conveniente sustituir por la aspersión con el agua, queridos niños, con el agua, así como nosotros fuimos lavados con el agua en el bautismo. Cuando el sacerdote o el diácono o quien te ha bautizado ha dicho, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que se borraron todos tus pecados, entonces, queridos niños, aquí también, al iniciar nuestra celebración de la primera comunión, volvemos a recordar esa gracia tan linda que Jesús nos regaló. ¿Qué es lo que Jesús nos regaló? Y nos regaló el perdón de nuestros pecados. A través del agua, que es ese signo tan visible de alguien que te lava, alguien que te baña, alguien que saca toda la suciedad, queridos niños, de la vida espiritual. Así entonces, en esa celebración sería interesante, dice, sería importante también que nosotros, los niños que nos preparamos para hacer la primera comunión, sepamos que el Señor nos purifica y que nos lava. Muy bien, queridos niños, entonces así nosotros estamos en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Estamos viendo este rito inicial, cómo tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer en nuestra celebración de la Eucaristía en ese día. Queridos niños, vamos a preparar también nuestro corazoncito, como esa monición, ese sacerdote que nos anima porque le vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Por otra parte, también nos decía, nos ponemos penitentes nuevamente ante Jesús, recordando nuestro bautismo. Y por eso, entonces, el sacerdote pasa, o el diácono pasa, para hacer la aspersión con el agua que nos hace recordar el perdón de nuestros pecados. Y luego vamos a continuar, pero vamos a continuar enseguida, queridos niños. No se vayan de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos metidos en esta primera partecita porque vamos a continuar hablando más sobre la celebración de la primera comunión. Estamos solamente en el inicio en este programa, queridos niños, porque de esto se puede hablar mucho. Todo lo que significa la celebración, nada más y nada menos que el encuentro con Jesús. Hoy tenemos que aprender entonces, dijimos recién que el sacerdote al entrar nos hace toda una monición, nos habla, nos entusiasma y nos dice, fíjense queridos niños, hoy Jesús nos quiere tanto que se nos entrega como alimento su cuerpo y su sangre. Y después también, queridos niños, otra cosa tan importante que estamos mirando y que estamos reflexionando y que dice aquí, que dice que el sacerdote va pasando en ese momento penitencial con el agua bendita como signo de que el Señor nos perdona todos nuestros pecados. Bueno, queridos niños, entonces vamos a ver un poco qué es lo que Jesús hoy nos quiere enseñar y qué es lo que nosotros hoy estamos aprendiendo. Luján, decime vos, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa catequético? Yo aprendí que el sacerdote hace una monición para celebrar bien la misa. Muy bien, hace una monición para celebrar así todos entremos y hagamos bien esta Eucaristía, esta celebración, porque nos anima, nos entusiasma y nos dice, queridos niños, estamos hoy en este día de la primera comunión en que vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, que nos tiene que hacer buenos chicos, nos tiene que hacer buenos cristianos. Muy bien, queridos niños, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Vamos a seguir mañana sobre esta celebración tan importante. Y ahora nos despedimos con una bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, volvemos mañana con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Chaucito, queridos niños.